Vamos a continuar con el tema de la conferencia, conciencia y realidad. Esta es la segunda parte y vamos a comenzar por tratar el tema de la realidad. ¿Qué es la realidad? Entonces, una definición sencilla, más bien general, diría que la realidad es aquello que acontece de manera verdadera y cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación y la ilusión. Lo real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente. Sin embargo, hay que agregarle algo. La realidad es lo que está sucediendo en este instante, aquí y ahora, y que percibimos como real. Entonces ahí le estamos metiendo un elemento adicional, el de la percepción. En un momento dado, la percepción será que es la que determina lo que nosotros consideramos es la realidad. Nuestra percepción de la realidad. Surge pregunta, ¿será cierta y verdadera? ¿O será fantasía, imaginación e ilusión? La percepción de la realidad hay que analizarla entonces desde dos ángulos. La percepción desde la mente o la percepción desde la conciencia. Miremos la percepción desde la mente. Estamos viviendo eventualmente en una holografía donde suceden unas cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero nuestra percepción, distorsionada en un momento dado, hace que la realidad que percibimos sea relativa. Entonces, ¿la realidad es relativa? Continuemos. La realidad relativa es una holografía de aparente realismo, una realidad pasajera, transitoria y perecedera y por tanto es efímera. Entonces, si definimos la percepción de la realidad desde la mente, nos encontraríamos con que esa realidad es relativa. Ahora vámonos al tema de la conciencia. La percepción desde la conciencia. Nos encontraríamos cuando percibimos a través de la conciencia, nos encontraríamos con una realidad absoluta, tal vez sí, no relativa sino absoluta. ¿Qué es una realidad absoluta? Una realidad absoluta es trascendente, eterna, universal, multidimensional y total. Es algo más certero nuestra certeza de que existe una realidad cuando la analizamos desde la percepción de la conciencia, es algo más real. Miremos el siguiente ejemplo. Percepciones de la realidad desde la mente cuando conducimos un vehículo o cuando las personas conducen un vehículo. Entonces, una percepción es la persona que está pendiente de todo el grupo de carros que hay en el tráfico de la ciudad y está pensando alrededor del tráfico y alrededor de los trancones y alrededor de el tema de ciudad, tráfico, etcétera. Hay otra persona que está peleando con alguien porque se le atravesó y está furiosa. Esa persona no está pensando en el tráfico, está pensando concretamente que alguien lo molestó y está alegando. Está en otra percepción de realidad. Para ella, ese momento es un momento de pelea. Pero observamos en otro momento otra persona, una señora, va para la oficina, se está mirando en el espejo, está en el trancón, se está pintando los labios y está pendiente de que el labio le quedó aquí un poquito y entonces se arregla, está pintándose los labios, está pensando básicamente en el maquillaje. No está pensando en el tráfico, ni en los carros, ni está peleando con nadie. Está en otra percepción de realidad y es el mismo escenario. Finalmente hay otro señor que está en el tráfico, en otro carro, y está hablando por celular. Y está hablando con alguien, está hablando de negocios. Para él su realidad es el mundo de los negocios entre el tráfico. Y estamos, estos 4 tipos de percepción en un mismo escenario. Entonces, podríamos decir que las percepciones que la realidad se compone de cuantas percepciones de realidad como personas existan en un momento dado en el escenario. Ahora bien, la percepción desde la conciencia. Ya vimos las definiciones en la primera parte, las definiciones de conciencia. Entonces entremos en este ámbito de la percepción. Entramos en un ámbito trascendente no mental.
no conceptual, no descriptivo ni analítico. Es un ámbito plenamente sensorial, complementado por las emociones, la pasión, lo indefinible, pero a todas luces esta percepción de la conciencia, desde la conciencia, es totalmente trascendente. Como ejemplos de percepción de la conciencia, miremos algunos: la belleza, el concepto de belleza. La belleza no se puede conceptualizar, la belleza es algo que se siente cuando se observa. La pureza, la inocencia, el amor, la felicidad, la paz interior. Son ámbitos donde la conciencia es la que determina que existan unas sensaciones y unas emociones alrededor de esos ámbitos. Percepciones desde la conciencia. Miremos la palabra no, la inocencia. Vemos un niño, sentimos en ese momento lo que es la inocencia, pero es difícil de definir. Simplemente uno ve la cara, los ojos, la expresión y siente la inocencia. La pureza. Ve un bebé con sus ojos abiertos al mundo, dispuesto a aprender todo. Es puro. Uno siente la pureza. El amor. El amor es muy difícil de definir, pero uno siente la corriente de energía que pasa de una persona a otra o una situación ambiental alrededor de dos personas en cuanto al tema del amor. Finalmente, cuando vemos un atardecer hermoso, podemos sentir la percepción, podemos percibir lo que significa la grandiosidad, lo inconmensurable, lo bello, lo espectacular, pero no podemos conceptualizarlo, porque es una percepción desde la conciencia. Pero vámonos a un ámbito más físico, más material, tratando de definir o de entender la realidad desde otro análisis. Este análisis sería desde el campo de la física, la ciencia física. Un exponente muy importante de la física es el famoso científico Albert Einstein, Premio Nobel de Física en el año 1921. Albert Einstein menciona la relatividad, el concepto de relatividad de la realidad, partiendo de la base de la relatividad del espacio y el tiempo. Y en la parte material, la relatividad de la materia como algo real, pero bastante irreal. Comencemos por hablar del átomo. El átomo conforma la materia y la materia conforma la realidad que percibimos. El átomo en realidad es una nube de energía, no es algo concreto. Todos los seres humanos estamos hechos de átomos. Es la unidad de medida más pequeña y de la cual nuestro cuerpo está concretamente fabricado, está hecho de átomos. Y cada átomo es una nube de energía que en un 99.9999% es espacio vacío, pleno de energía. Y en un 0.0001% sería materia corpuscular. Este átomo, esta nube de energía, esta unidad, es una nube de energía que está conformada por un núcleo que a su vez, ese núcleo está compuesto de protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones son neutros. Y una serie de electrones de carga negativa que están orbitando alrededor de ese núcleo en diferentes niveles, unos más altos, unos más bajos, pero esos electrones están todo el tiempo orbitando alrededor del núcleo. Podemos decir lo siguiente, por una parte una curiosidad. Estos electrones están pulsando, aparecen y desaparecen
Aparecen y desaparecen y la pregunta que surge es, cuando aparecen sabemos que están aquí, están formando parte del átomo, pero cuando pulsan y desaparecen, ¿dónde están? Muchos científicos, por ejemplo, Stephen Hawking habla de los universos paralelos. A uno le surge una pregunta, ¿no será que esos átomos cuando desaparecen de nuestro ámbito físico están en un universo paralelo cumpliendo alguna función? De otra parte, una curiosidad también, la curiosidad que se llama el salto cuántico. Resulta que estos electrones aparecen y desaparecen, pero de golpe dan un salto a otra órbita y aparecen en otra órbita y después en otra órbita sin que medie un camino que los dirija hacia esa segunda órbita. Simplemente brincan y no se sabe por qué de una órbita a otra. Y repito, esto es lo que se llama el salto cuántico. Pero hay una curiosidad más. Si tratamos de medir y de determinar la posición exacta de un electrón, estos electrones no se pueden medir. El científico Werner Heisenberg, Premio Nobel de Física en el año 1932, determinó la existencia del principio de incertidumbre o principio de indeterminación. Dice que es imposible medir la posición y la velocidad de una partícula subatómica, pues cambia permanentemente de posición. Entonces, si bien es cierto, el átomo es una nube de energía compuesta por electrones que no se sabe dónde están con conciencia, que brincan de una órbita a otra, esos electrones, y a su vez que están pulsando, desapareciendo y apareciendo, entonces nos encontramos con que el átomo que conforma nuestra física material es algo bastante indefinible, bastante irreal. Albert Einstein demostró que la solidez de la materia es relativa. La realidad, por tanto, es relativa, así como el espacio y el tiempo son relativos. En su famosa fórmula matemática E igual a mc al cuadrado, que significa la energía es igual a la masa, la materia, por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, nos encontramos con que en un momento dado la masa es energía y la energía no es material. Y eso es una curiosidad. Veamos la relación entre materia y realidad. La realidad que percibimos está compuesta de cosas materiales, alrededor de las cuales suceden hechos y situaciones no materiales. Repetimos, la materia está compuesta, volvemos a decirlo, en un 99.9999% de espacio vacío, de nada, y un 0.0001 de materia corpuscular. Se concluye que la materia está compuesta, pues, en un 99.9999 de prácticamente nada. Y el restante, 0.0001%, compuesto supuestamente de materia corpuscular, también está compuesto, pregunta, ¿de nada? Entonces, sí, efectivamente, ese 0.001 que hemos dicho que es materia corpuscular, también está compuesto de nada, según un postulado que se llama el postulado de la dualidad onda-corpúsculo. Aquí se nos complica un poquito el tema, pero vamos a tratar de ser lo más simplistas, lo más simples posibles en la explicación. Hay un experimento de la doble rendija, según el cual el científico Thomas Young, padre de la física cuántica, determinó que la existencia de la dualidad onda-corpúsculo de la luz. Según esto, él hace un experimento que es el experimento de la doble rendija. Dispara unas partículas de algo, por ejemplo, unas bolas de materia, unas canicas, y las dispara contra una pared, pero en la pared hay una rendija, y las bolas comienzan a pegar contra la pared, pero una que otra pasa a través de la rendija y se estrella con la pared del fondo. Entonces, al final del experimento, de esta primera parte del experimento, va a quedar una línea de puntos donde golpearon esas canicas, esas bolas.
Posteriormente abrimos dos rendijas en la pared del fondo, no una sino dos rendijas, y volvemos a disparar canicas, a disparar bolas, y nos encontraremos con que en la pared del fondo, en la mampara del fondo, aparecerán dos líneas subrayando pues los golpes donde pegaron las bolas. Ahora cojamos y cambiemos el disparador de canicas de bolas por un disparador de electrones y hacemos el mismo experimento y aparece la misma situación. A través de una rendija disparamos electrones, ponemos una pared con dos rendijas y aparecen algunos de esos electrones que se estrellan contra la pared, por un lado al lado de la rendija 1 y al lado de la rendija 2, pero muchos electrones van a lograr pasar a la pared del fondo y se va a ver una línea de electrones donde golpearon los de la derecha y los de la izquierda. O sea, dos líneas de electrones que pegaron en la pared del fondo. Pero de pronto aparece una curiosidad. De golpe, esos electrones no se comportan como partículas, sino como ondas. ¿Qué son las ondas? Las ondas es lo que sucede cuando uno está con una superficie de agua plana, quieta, y de golpe uno toca y aparecen las ondas, los círculos que van yéndose hacia el extremo. Esos son ondas. De golpe estas partículas, los electrones que disparamos con el disparador de electrones, de golpe aparece con que se están comportando como ondas. Y las ondas no son partículas. Las ondas son ondas de energía. Entonces se nos complica la situación. Porque cuando pasan a través de una rendija, estas ondas aparecen como en el agua unas ondas. Pero si ponemos las dos rendijas a continuación, aparecerá algo que se llama un patrón de interferencia, que son las ondas que están pasando por la rendija de la derecha, se interfieren con las ondas que están pasando por la rendija de la izquierda y se conforma un patrón de interferencia. Ese patrón de interferencia en la pared del fondo se va a ver representada por múltiples líneas, unas más gruesas, otras más delgadas. Las del centro son bastante más gruesas, las de los extremos se van volviendo más difusas, más delgadas, pero aparecen varias líneas que es la representación en la pared del fondo de eso que llaman el patrón de ondas de interferencia. Para definir entonces que esos electrones que se están disparando se están comportando como ondas, ya no como partículas. Ok, pero entonces el científico que está haciendo el experimento queda un poquito sorprendido y dice, ¿a qué se debe esta situación? ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede eso? Entonces se ha determinado que cuando existe la presencia de un observador cuántico, o sea, una conciencia observadora, el resultado cambia. Entonces ya esos electrones que se estaban comportando como ondas, al haber un observador, dejan de comportarse como ondas y comienzan a comportarse como partículas. Se quita el observador y vuelven a aparecer como ondas. Entonces, se concluye con este experimento de la doble rendija que la conciencia de un observador afecta totalmente el resultado del experimento. Esta es una de las mayores conclusiones a que ha llegado la ciencia de la física cuántica, de cómo la presencia de un observador afecta el resultado de un experimento, afecta el comportamiento de la materia y afecta la realidad. A este observador llamémoslo el observador cuántico, llamémoslo la conciencia observadora, la presencia misma serena y observante, como le dice el maestro espiritual Eckhart Tolle, o llamémoslo la inteligencia infinita. Y está comprobado a nivel científico que el observador influye en el comportamiento de las partículas subatómicas y puede crear, moldear y modificar la realidad de su entorno en forma consciente o inconsciente. Entonces podemos decir que de un infinito número de posibilidades cuánticas. Cuando definimos física cuántica, una de las definiciones de física cuántica es
La física cuántica es la física de las posibilidades. La física de las diferentes alternativas de posibilidades de que exista un suceso en alguna parte. Entonces, de un infinito número de posibilidades cuánticas de realidades por suceder, el observador consciente es quien decanta una de esas posibilidades de realidad en la realidad de su entorno. Y lo decide en forma consciente o inconscientemente. O sea consciente o inconscientemente en lo que el observador consciente enfoca su atención, eso es lo que atrae a la realidad. Entonces podemos observar que algún tipo de observador, algún tipo de persona atrae a su realidad determinada característica, por ejemplo, positiva, y otra persona atrae a su realidad cosas negativas, de acuerdo a su conciencia, es decir, en forma consciente o inconsciente, está tomando una decisión de atraer a su realidad o cosas negativas o cosas positivas o cosas neutras. Ok. Algunos científicos han dicho lo siguiente, relacionando la conciencia con el universo. Si no existiera conciencia, no existiría el universo. El universo es consciente de sí mismo. Esa conciencia de que hablamos eres tú mismo, somos todos. Todos somos esa conciencia de la que estamos hablando. Eckhart Tolle, el maestro espiritual Eckhart Tolle, maestro espiritual iluminado, vivo, tiene varios libros. El más importante de estos libros es el libro que se llama El Poder de la Hora. Lo recomiendo. Eckhart Tolle tiene una frase hermosa, una definición hermosa, y dice, tú no estás en el universo, tú eres el universo, una parte intrínseca de él. En última instancia, tú no eres una persona, sino un punto de encuentro, donde el universo se está volviendo consciente de sí mismo. ¡Qué milagro asombroso! Este párrafo lo deja uno con mucha curiosidad y comienza uno a entender que nosotros como conciencias somos parte intrínseca del propio universo. Con base en lo anterior, yo he logrado elaborar una frase mía que dice, como conciencia, tú eres un elemento clave de la ecuación fundamental del universo. Ok. Volvamos al concepto de realidad. La pregunta que surge es, tú, que estás observando esta conferencia, ¿vas a continuar viviendo en un mundo de fantasía e irrealidad? ¿Vas a continuar creyendo que el mundo cotidiano, que es teatral e irreal, es la realidad? ¿O vas a tomar conciencia de la verdadera realidad que te rodea? En resumen, es imprescindible tomar conciencia de tu estado de conciencia. Dijimos en la primera parte, somos estados de conciencia, eternos e infinitos. Veamos un tema que es el complejo desarrollo del estado de conciencia. El estado de conciencia es algo que está en desarrollo, que está en evolución. Se está volviendo consciente de sí mismo. La experimentación en este plano dimensional, terrenal, actual, aquí, tercera dimensión. La experimentación en este plano dimensional sirve para ganar experiencia. Veámoslo de la siguiente forma. Las experiencias vividas en la dimensión terrenal están perfectamente diseñadas para cumplir los fines para los cuales se han establecido. Esos fines cumplen los postulados necesarios de los procesos individuales de toma de conciencia. Ok. Los sucesos de la vida nos llevan a experimentar los procesos para la toma de conciencia. Son los procesos complejos y en ocasiones paradójicos que cada conciencia, cada ser, debe experimentar en forma individual y a veces colectiva, para desarrollar la ampliación de la experiencia de su propio estado de conciencia. Es decir, las experiencias que se viven aquí, buenas o malas, nos sirven para tomar conciencia, para ampliar nuestra experiencia de conciencia. Veamos el tema complejo de las
experiencias de tragedia y muerte. Nosotros decidimos qué experiencias vamos a vivir en esta etapa de existencia terrenal. A ver, no existen seres superiores que determinan qué experiencias vamos a vivir aquí. Muchísimo menos castigos, muchísimo menos karmas o una cantidad de definiciones que la gente ha tomado para explicar un poco lo que sucede. No. La única realidad es que nosotros somos quienes decidimos qué vamos a experimentar aquí. Desde nuestra conciencia, no desde nuestra mente. Tomamos esas decisiones desde nuestra conciencia para venir aquí. Nosotros a nivel de nuestra propia conciencia hemos diseñado las experiencias buenas y suaves o difíciles y complejas que vamos a experimentar en este plano dimensional en el periodo de vida que está programado. Lo anterior sin detrimento de nuestro libre albedrío para reaccionar ante estos hechos. Estamos experimentando algo, por ejemplo, algo fuerte, algo difícil, ¿ya? Y nuestro libre albedrío significa que podemos reaccionar en una forma u otra. O aceptamos, o rechazamos, o nos resistimos, o huimos, o tomamos alguna actitud, alguna definición de actitud ante esos hechos. Eso es de acuerdo a nuestro libre albedrío. Pero la decisión de haber vivido esa experiencia ha sido tomada por nosotros mismos desde el ámbito de la conciencia. Ok. Veámoslo así. Desde nuestro estado de conciencia ya sabemos que las experiencias trágicas o terminales, muerte, son pasajeras, transitorias e intrascendentes. La existencia es eterna. Así como dijimos, nuestro estado de conciencia es de eterno e infinito. La existencia nuestra es eterna. La que es perecedera y transitoria es la vida de este espacio, de este momento, espacio-tiempo, que hemos determinado vamos a vivir esta experiencia durante estos 80 años de vida. La conciencia tiene total claridad de que la vida es eterna e imperecedera y que la muerte es solo un estado transitorio inherente a la vida misma, como un paso hacia la necesaria renovación total. Todos los sucesos experimentados en este plano terrenal, por difíciles que parezcan, tienen un sentido muy profundo para su propio beneficio, para nuestro propio beneficio. Así no los entendamos desde las reflexiones e ilucubraciones de la mente egocéntrica. Pero la conciencia sí sabe para qué sirve. Todas las situaciones son perfectas, así nos cueste trabajo entenderlo. La perfección, veamos el tema de la perfección en la dimensión terrenal. Todos los sucesos que suceden son perfectos para los efectos que se proponen. Todo lo que sucede en el plano terrenal es absolutamente perfecto para los efectos de experimentación requerido para el propio desarrollo de nuestro estado de conciencia. El estado de conciencia tiene total confianza en la vida y en las experiencias requeridas para avanzar en su propio desarrollo, y no tiene resistencia hacia lo complejo de las situaciones que se puedan presentar. Con la confianza viene la aceptación de todas las dualidades y complejidades que suceden. La resistencia y el rechazo de esas situaciones vienen solo de nuestra mente egocéntrica, nunca de nuestro estado de conciencia. Aquí surgen dos extremos, de golpe para explicar un poco qué sucede en un momento de una tragedia. Esos dos extremos son, por una parte, el miedo como algo negativo en la dualidad y por otra parte, el amor como algo positivo. El odio hace parte del miedo. La comprensión, algo que menciona el Dalai Lama, la compasión, hacen parte del amor. Algún maestro Zen decía, preguntaba, ¿qué es el amor? Le preguntaba un discípulo al maestro. ¿Qué es el amor? La respuesta era la ausencia total de miedo. El amor es la ausencia total de miedo, dijo el maestro. ¿Y qué es a lo que le tenemos miedo? Al amor, respondió el maestro. Interesante. Esos dos extremos, el miedo y el amor, analicémoslos un poquito. El miedo.
El miedo proviene de nuestra ignorancia. Ignorancia de lo que significa la vida, la muerte, la carencia, la pérdida, el vacío, la inexistencia, el dolor, el abandono. Todos estos epítetos son sinónimos de falsas complejidades emanadas de nuestra mente egocéntrica, mal informada y mal acostumbrada al miedo. Por ejemplo, el miedo de sentirnos solos y desvalidos en el universo, cuando la realidad es que estamos unidos indefectiblemente a la totalidad, por no decir a la fuente eterna e infinita. La idea de separación es totalmente falsa, lo hemos dicho en la primera parte, lo estamos diciendo en la segunda parte, y la libertad total es la ausencia de miedos. Ahora bien, hablemos del amor. El amor es la ausencia de miedo. El amor proviene de la certeza, la seguridad y la confianza en la unión indefectible entre nuestro estado de conciencia y la conciencia universal, la fuente de nuestro origen, o la fuente eterna e infinita. El amor surge de la aceptación y la confianza en que todo en la vida encaja perfectamente donde debe estar y cuándo debe suceder. Si hace frío, bien. Si hace calor, también. Si reímos o si lloramos, está bien. Todo es perfecto. Para terminar, veamos una máxima del hinduismo. Dice, no os preocupéis por nada. Al final, todo siempre sale bien. Aquí terminamos esta charla. Hay una palabra que se utiliza en hinduismo que es namaste. Namaste significa, se define como mi parte divina saluda a tu parte divina, honra a tu parte divina. En Japón utilizan la palabra, la expresión gassho para referirse a una posición especial. La posición es esta. Los brazos extendidos doblados a la altura de los hombros, la punta de los dedos mirando a la punta de la nariz. Y esto significa gassho. Gassho es yo te respeto, te saludo y te honro en tu parte profundamente interior, divina. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias, muy amables, por su atención.